Juan Perone expone en este programa de Ley que Falta Distancia Crítica, un espacio que tiene como protagonista Ezequiel Escudero. ¿Cómo te va, Ezequiel? Buen día. Javier, buen día. Ile, Toby, ¿cómo estamos? Muy bien. Vos sabés que hace poco me encontré con alguien, una charla con cantidad de gente que escucha la radio, que no escucha la radio, que analiza la política, que analiza la realidad y dice, mira, es imposible poder ver la realidad de una ciudad, de una provincia, de un país, si uno no analiza un contexto mundial, lo que pasa en el mundo. Es una locura no reparar lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en China, lo que pasa en Rusia, lo que pasa en la guerra. Y si te parece que no es así, pasa por la estación de servicio cuando Hormuz está bloqueado o cuando hay un conflicto en otro lado, o la célebre frase que estornudan en cualquier parte del mundo y nos resfriamos acá. Por eso digo que es importante poder bucear en lo que está a nuestro alcance, ¿no? Y de eso se trata esta charla. Así es, Javier. Es un poco contextualizar aspectos que están vinculados con lo que hoy, gracias a la tecnología y al uso global y transversal de la misma, podemos decir que estamos interconectados. En la década del 60 se acuñó el término de aldea global. Bueno, hoy se materializa constantemente y lo interesante de esto es analizar cómo determinados fenómenos, cual efecto mariposa, repercuten en un lugar, suceden en otro y tienen una incidencia trascendental que nos afecta en lo cotidiano, ¿no? La semana pasada nosotros hablamos con Juan respecto del efecto Huawei y el acuerdo que se llevó adelante con una cooperativa eléctrica como si fuera Cretalia aquí en Neuquén y todo lo que eso había significado, intervención del propio embajador de Estados Unidos en el medio, es decir, todo tiene que ver con todo, por más que sea una frase trillada, y analizar desde ese lugar, desde una distancia crítica precisamente las relaciones internacionales, nos parece atinado. Bien, ¿y qué es lo que se ve? Digo, porque hay veces estamos en el medio de grandes intereses y la realidad es que hay que posicionarse y decir, bueno, mirá, no embanderarse demasiado. Digo, ¿qué es lo que se está viendo? Por ejemplo, hoy el tema es China. Yo te contaba así por el micrófono, me llamaba la atención que en una licitación del tren Belgrano Cargas, creo que era, se puso una cláusula exclusiva para decir, mirá, que los chinos no tengan acceso acá. El control del extranjero tiene este límite. Digo, pasa por ahí, pero ¿qué pasa? Pasa muy por ahí porque en relaciones internacionales hay algo que está muy en boga que tiene que ver con la reconfiguración de las esferas de influencia. Y en esto de las esferas de influencia hoy te traje algo que quizá nos lleva geográficamente un poquito más lejos, pero tiene mucho que ver con esto que vos mencionás, y que está vinculado con un tema que ha vuelto a estar en boca de todos los analistas internacionales, que es la relación entre China y Taiwán. ¿Sí? Esto porque recientemente, arrancamos del final para ir un poco al principio, ¿no? Recientemente se dio la visita del líder, que es una mujer, del Kuomintang, que ahora vamos a ver por qué se llama Kuomintang y por qué termina en Taiwán, que es hoy el partido opositor en Taiwán, porque en Taiwán gobierna el Partido Demócrata Progresista, que son liberales más corridos a la derecha, si querés, que el Kuomintang. La líder de este partido visitó recientemente, hay una foto, que vos sabés muy bien lo que importa la imagen, sí. Y la difusión en China, no cualquier cosa sale a la luz. Bueno, el propio Xi Jinping muestra una foto de él, el líder chino, ¿no?, en Beijing, reunido con la líder del Kuomintang, del Partido Liberal opositor en Taiwán, argumentando, si querés, bueno, ahora coincidimos ambos en que China es una sola. Y diré, pero ¿cómo? El Kuomintang, Taiwán y la diferenciación constante. Bueno, el pragmatismo y la transaccionalidad, que están muy de moda en las relaciones internacionales de hoy, hacen que las cosas cambien. Y de eso se trata la columna de hoy, porque nos parece sumamente interesante teniendo en cuenta que es un tema de agenda global. Más que cambio, un movimiento sísmico. Es un movimiento sísmico, sí. Hay cuestiones en relaciones internacionales, Javier, que son, se dice, de agenda global. ¿Por qué? Porque lo que pasa ahí tarde o temprano llega. Si vos me decís, vamos a hablar hoy del conflicto entre Azerbaiyán y Armenia, bueno, es un conflicto regional, no tiene una incidencia global, ¿no? La cuestión de China y de Taiwán tiene una incidencia global y comercial, muy grande, comercial, política, geopolítica, militar, estratégica. Pero vamos rápidamente a esto de dónde nace, ¿no? Tenemos que ir a lo que se llama en China el siglo de la humillación, ¿no? 1842, China pierde Hong Kong por amigos nuestros, ¿no?, los británicos y la guerra del opio. Amigos tuyos.
Perdón, no. Nuestro, no. Ahí empieza lo que los chinos llaman el siglo de la humillación, que fue un siglo literal porque duró hasta 1949, cuando se conforma la República Popular China tal cual la conocemos hoy. Pero en el medio, como diría un tal Mauri, pasaron cosas. Y de 1842, cuando además coincide con una etapa de expansionismo europeo, China es invadida por Gran Bretaña, por Rusia, pero también por Japón. Y en el medio de todo esto, en 1911, ¿no?, para ir rápidamente en términos históricos, nace o se empieza a dar un proceso que se conoce como la Revolución Nacionalista China, que es la fundación de la China moderna. De hecho, Sun Yat-sen es considerado, es más importante que Mao en ese punto, porque es considerado el padre de la China moderna. ¿Por qué, Javier? Porque se terminan de casi 4.000 años de dinastía, de la dinastía Han, en 1911. Toda esa revolución genera, por supuesto, conflictos internos que son aprovechados por poderes externos, ¿no? En 1912 nace el Kuomintang. Sun Yat-sen es el padre de la China moderna, pero es el que funda este partido. Por eso es importante posicionarnos ahí, ¿sí?, cuando nace el Kuomintang. Porque el Partido Comunista Chino, que hoy gobierna China continental, nace después, nace en el 21, y ni siquiera es fundado por Mao, que formaba parte ya como un joven muy interesado en las cuestiones políticas con la mirada comunista a la versión china, que toma el poder, si querés, asciende recién en el año 27. En el medio de todo esto, dentro de la guerra civil y ya en las puertas de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, porque la disputa entre el Kuomintang y el Partido Comunista dura 10 años, de una disputa interna muy feroz, se mete en el medio la discusión material ya de la Segunda Guerra Mundial, y en este proceso Japón invade China, aprovechándose de la guerra, ¿no?, interna. Invade con un genocidio, no es una invasión fronteriza, hay grandes ciudades, no solamente la Manchuria, incluso Beijing toma grandes ciudades. También Japón invade Taiwán y Corea, que en ese momento todavía no estaba separada, como hoy, ¿no?, Corea del Norte y Corea del Sur. Lo cual, Javier, lleva un proceso muy interesante, porque en un momento Yat-sen y Mao se reúnen y dicen, che, acá tenemos un enemigo común que tiene bastante más peso que las disputas internas. Pongamos una pausa. La pausa implica ponerse de acuerdo en que había que echar a los invasores. Con la Segunda Guerra Mundial a punto de desenlazarse ya en el 45, con la derrota de Japón y la expulsión de Japón de China, vuelven los conflictos que 4 años después, en el 49, terminan dirimiéndose, si querés, en favor de la China comunista, del partido comunista que lideraba Mao, ¿no? Por eso ahí nosotros, acá de este lado, conocemos el nacimiento de la República Popular China en el 49. Pero China nace como república, nada más que liberal, en 1911, con el Kuomintang. ¿Qué pasa en el medio, Javier? Se produce un exilio de los líderes políticos del Kuomintang, que van a parar ¿a dónde? A Taiwán. Ahí llegamos a nuestra cuestión principal. ¿Por qué? Porque ese gobierno en el exilio es reconocido, sobre todo por Estados Unidos, pero te digo un dato, por Perón. En el 49 Perón reconoce la independencia de ese territorio que ya declara como capital a Taipei, y el propio Estados Unidos reconoce como capital de China a Taipei. Hasta el 71 en la ONU, Taiwán votaba por China, por ejemplo. Esto es un dato muy importante porque el pragmatismo en el modo de ver las relaciones internacionales, sobre todo Estados Unidos, nos lleva a que con Kissinger en el año 73, Henry Kissinger, ¿no?, el gran ideólogo de la política exterior norteamericana, se reúne con la dirección del Partido Comunista, con Mao, chino, para reconocerle la soberanía, si querés, en términos diplomáticos y discursivos, sobre Taiwán. Es decir, empieza a retirarle el apoyo. Vos decís, che, ¿pero por qué? Bueno, estamos en un contexto de Guerra Fría, crisis de los misiles muy caliente, una Rusia muy empoderada, un orden bipolar y un Estados Unidos muy pragmático que dice, che, acá hay que, si se nos juntan estos dos gigantes con el mismo color, vamos a tener un problema, vamos a hacer un parteagua. Empieza el reconocimiento chino y toda una cuestión ahí de quita, si querés, de apoyo con Taiwán, en función de lo que se consideraba. Henry Kissinger había visto la posibilidad de que se acerque Rusia a China y generaran ahí una especie de cimbronazo para los intereses de Estados Unidos, insisto, en un contexto más caliente, si querés, de
la Guerra Fría, aunque pareciera paradójico. Ese devenir de las cuestiones no significó, sin embargo, la intención del Kuomintang de mantener siempre una distancia de China, pero no una marcada tendencia independentista 100%, que sí es lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el Partido Demócrata Progresista, lo que hace que el Kuomintang se junte con Xi Jinping y diga, che, pará porque quizás ustedes no eran tan malos, queremos tener una especie de acercamiento. ¿Qué pasa con esta cuestión en términos internacionales, considerando lo que pasa en Irán, la guerra de Ucrania y demás, y cómo Estados Unidos mira esta reconfiguración de las esferas de influencia en la región? Hace muy poco el Congreso le frena a Trump un paquete de ayuda de 15.000 millones de dólares, básicamente en la venta de armas a Taiwán. Estados Unidos es el gran proveedor de armas a Taiwán, que mantiene por ahí la independencia, si querés, o el tacto de China respecto a hasta dónde avanzar con relación a la isla. Para ponerlo en contexto, Javier, estamos hablando de un país como China, continental, que tiene 1.400 millones de habitantes. Es el segundo país más poblado del planeta, recientemente pasado por India, que tiene un poco más. Y Taiwán tiene 23 millones de habitantes. Ahora, el PBI per cápita de Taiwán es de $34.000 y el de China es de 14.000. Es medio parecido al nuestro en términos de PBI per cápita, ¿no? No vayamos a la distribución o al desagregado porque es otra cosa. Con lo cual, Taiwán es considerado un país primer mundo, incluso por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y demás. ¿Por qué es importante para Estados Unidos? Porque mantiene un pie estratégico y geopolítico en la región y cualquier movimiento chino es monitoreado por Estados Unidos. Aunque Trump, con esta cuestión interna y su disputa con los demócratas y con la Corte Suprema incluso, está advirtiéndole a Taiwán, lo hizo en un momento, después la guerra lo opacó, hizo lo mismo que con la OTAN. Che, empiecen a defenderse ustedes. Intentó hacer lo mismo con Taiwán, esto es aprovechado por China. Uno se preguntará, che, pero ¿hasta dónde llega esto? Yo no creo que haya una escalada militar, ¿no? En China hay un concepto que se llama paciencia histórica. Paciencia china. Paciencia china. Con eso recuperaron Hong Kong en el 97, recuperaron Macao en el 99 a los portugueses, Hong Kong a los ingleses. Tienen paciencia. Ellos tienen un programa en los planes quinquenales que incluye Taiwán para resolver en el 2049, 100 años después de la celebración de el nacimiento de la República Popular. De la independencia, digamos. Exacto. Con lo cual ahí yo no creo que haya una disputa militar. Si China ve con ojos milimétricos un triángulo que hay ahí, Javier, si vos lo ves en términos geográficos, que está Japón, Corea del Sur y Taiwán. Es un triángulo ahí en el mar de la China, aliado de Estados Unidos, y que tiene cierto recelo, ¿no? Japón invadió China, bueno, Corea hay una tensión ahora porque están divididos, porque Corea del Norte es más aliado de Xi Jinping que lo que es Corea del Sur, obviamente que tiene mayores relaciones que Estados Unidos, sobre todo vinculado con la tecnología, pero a China también le interesa esto que mencionabas vos, de la cuestión tecnológica, porque las principales desarrolladores de nanoconductores son taiwaneses, ¿no? Todo lo que gira en torno al 5G es taiwanés, con lo cual ahí también hay una tensión generada en términos de esto que vos decís, que se vincula con las relaciones comerciales, hoy por hoy. Que, como bien vos sabés, China exporta al mundo, ¿no? Infraestructura, apoyo, siempre y cuando no reconozcas a Taiwán, ¿no? De hecho, hay 13 países en el mundo, la mayoría son islas de Oceanía. En América, digamos, el más importante es Paraguay, cuya casa de gobierno tiene un cartel, una placa, que fue, si se quiere, un obsequio del gobierno de Taiwán. Paraguay en el Mercosur es el único país que reconoce oficialmente a Taiwán, que a pesar de tener ese, si se quiere, rechazo o resistencia de países del sur global, como se llaman hoy, no obstante no deja de reconocer la soberanía argentina sobre Malvinas, por ejemplo, cosa que también hace China, ¿sí? Porque recordemos que Taiwán fue invadido por Japón, con lo cual respecto al colonialismo externo tiene una posición tomada. Tiene una posición tomada con relación a Malvinas. Pero en esta cuestión interna hay ahora una discusión en el propio Taiwán respecto a qué vamos a hacer si efectivamente Estados Unidos retira el apoyo, sobre todo militar, y qué vamos a hacer internamente con ese electorado taiwanés que ahora ve al Kuomintang como una especie de aliado chino, donde está manifestando, bueno, somos todo chino, ¿no? Un gobierno liberal, corrido más a la derecha hoy,
que se sienta a hablar con un gobierno comunista desde el punto de vista político. Todos sabemos que del 2000 para acá, cuando China entra a la Organización Mundial de Comercio, deja de ser comunista y hoy es uno de los principales socios comerciales de la mayoría del mundo, y ver qué hay en esa tensión interna y qué repercusiones tiene en la esfera internacional. Agradecido. Esta pregunta es aparte de Distancia Crítica, que es una descripción maravillosa de lo que pasa y nos permite aprender. ¿Estamos prestando debida atención los argentinos? Cuando hablo de los argentinos, digo el poder político argentino. ¿Crees a esto o lo tomamos medio como a la ligera? Así como te decía lo del Grano Car, como ataques espasmódicos, sino una visión un poco más importante y estratégica. Entiendo. Mira, yo te respondo desde el punto de vista analítico. Sí, como analista te lo consulto. La diplomacia argentina está transitando por una de sus peores etapas, digamos. Se dice que es, en relaciones internacionales, una diplomacia fallida. Hoy por hoy, las voces que más resuenan tienen que ver con la Embajada de Estados Unidos, ¿no? De hecho, todavía hay sectores que están esperando que Kirchner salga a manifestarse respecto a esta injerencia de la Embajada en relación a lo que hablábamos recién, este vínculo de una cooperativa eléctrica con una empresa china. Por otro lado, a mí me parece que la política, la superficialidad de la política hoy argentina, en términos de conducción y si querés, de liderazgo entrecomillado, está más sujeta a designios externos, sobre todo de Estados Unidos, este exceso en las relaciones carnales, en términos diplomáticos, si querés, y de política exterior, que a un análisis profundo respecto de qué impacto real puede significar. Nosotros tenemos dos socios comerciales más grandes, Brasil y China, digamos, ¿no? Las relaciones comerciales no han sido afectadas del todo todavía, la política no ha penetrado tanto en los vínculos comerciales, pero sí tiene repercusiones desde el punto de vista diplomático, ¿no? Bueno, el retiro del embajador de Brasil, todo esto que está sucediendo, esas idas y vueltas de Milei respecto al insulto al comunista Xi Jinping, pero por otro lado alguien le debe decir al oído, Jabo, no sé si es conveniente, hay swap chinos, yo creo que estamos más cerca, Javier, de que cambie la orientación política respecto a la mirada diplomática y exterior de nuestra política, valga la redundancia, que a que logre realmente un impacto en el ciudadano de a pie, ¿sí? Desde el punto de vista interno. Me parece que va más que nada por ahí. Hay una especie de fingir demencia desde el punto de vista de la política en relación a lo que implica negociar con China, un gigante que también decidió meterse en el continente, como sí decidió Trump desde el punto de vista de reforzar la doctrina Monroe y decir América para los americanos. El hemisferio occidental va hasta la Patagonia y todas esas cuestiones giran en torno a esto, ¿no? La reconfiguración de las esferas de influencia. La política nuestra hoy, en términos de esa mirada internacional, deja mucho que desear, pero no es una cuestión solamente partidaria, Javier, ¿eh? No. General. Hay una visión ahí de la izquierda, que una voz que todavía no se alcanza a escuchar demasiado respecto a qué vamos a hacer con esto. Bueno, el peronismo ahí está enfrascado en disputas internas, casi te diría de sellos más que de repensar no solamente cómo salimos de esto, sino cuál va a ser la mirada de la política exterior. Si me preguntás, para no robar más tiempo a esto, estamos desperdiciando un momento histórico. Porque podríamos ser parte de los BRICS. Me parece que los BRICS es un multilateralismo que invita a pensar el mundo no tanto en términos dicotómicos como se está viendo hoy. Y eso es una oportunidad que estamos perdiendo. Si me decís, che, cerremos el segmento de manera positiva, hay que apostar a que no gane Bolsonaro en Brasil y a que Trump tenga un tropezón muy importante en noviembre. ¿Para qué esa reconfiguración? Sin que esto implique una alianza estratégica y carnal con China. Yo no estoy diciendo, no hay que hacerlo ni con uno ni con otro. Pero tenemos que tener una mirada más a lo que Scudé llamaba un realismo periférico, pero un realismo periférico real, no un realismo periférico abrazado a un poder hegemónico en retirada como es Estados Unidos, como nos está pasando hoy. Te agradezco mucho. A ustedes. Buen fin.